Ok, vamos a saludar a los presentes. Tenemos a Mariana de Argentina. Ajá, ok. Luego tenemos a Rubén Acevedo, ¿puede ser? De Chile. Digo porque tenemos ahora Rubén A y tenemos Rubén N. Tenemos a Rubén A de Chile y tenemos a Rubén N de Argentina. Luego tenemos a Yelén de Argentina. ¿Cómo estás, Ayelén? Bien, ok. Luego tenemos a unos que no han estado en el primer estudio, o no lo recuerdo por lo menos en cámara, a Celso y a alguien al lado tuyo. Celso, ¿de dónde eres? De ¿De dónde sois? Argentina. Papás, De Argentina. papá y mamá de Selén. Ah, los papá y mamá de Yelén. Sí. No, Ah, ok. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidos. Tenemos a Raquel. Raquel, bienvenida. Priscila, ¿cómo estás, Priscila? ¿Bien? Ok. Hola, hola, Luego, muy bien. hola, hola, Priscila. Ok, Rubén N. ¿Cómo estás, Rubén? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Luego tenemos a Majo y a Jonathan, que en el primer estudio la llamé Marijo, porque así se llaman a las María Josés en España, Marijo. Y luego alguien me corrigió, no, no es Marijo, es Majo. Ok, así que saludos. Ok, tenemos a alguien que no estaba ahí presente antes. Tenemos a Tati y a Larry. A ver, ¿de dónde sois? Hola, Oscar, de Colombia. Ah, de Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Cerca de Bogotá. Cerca de la capital. Cerca de... Estamos en un pueblito que se llama Zipaquirá. Ah, ok. ¿Eso no está cerca de otro pueblito que se llama La Ceja? No, No. es donde queda Ah, eso es Medellín. una mina de sal, que es como una maravilla de la naturaleza, Muy muy turística. turístico, sí. Viene mucho Ah, ok. extranjero a esa mina, a la catedral. Ok. Muy bien. Así que es Tati y Larry. O Larry, ¿cómo te llaman? Larry. Pues mi nombre es Ok. Tatiana, pero hay que me digan Tati de cariño. Ok. Raquel, he visto ahí un mensaje. Tú estás en La Ceja. No, estoy cerca, yo estoy en Sabaneta, Antioquia, cerquita de Antioquia. Medellín, Ajá. sí, ahí a 15 Ajá. minuticos de Medellín y como a 2 horitas de La Ceja. Ah, ok, porque La Ceja es famosa porque fueron los pioneros en Sudamérica de la terapia del agua de mar. Y mira que no están cerca del mar. Se iban, y tú estás ahí y no lo sabes. Se iban hasta el mar, llenaban camiones de agua de mar y luego la llevaban a La Ceja y los ponían en los bares, en las tienditas. Y la gente iba al colegio y se bebía unos vasitos de agua de mar para terapias de agua de mar. De ahí viene La Ceja. Por eso lo conozco, no porque haya estado allá. Ok. A ver, tenemos a María Inés. Hola, Oscar. Ok. María Inés, que tiene que ver algo con Mariana, ¿o no? Mi hermana. Somos hermanas. Ah, ok, ok. Encantado de veros a ambas. María Fernanda, ¿cómo Hola a estás? todos, bien, gracias a Dios, feliz, ¿Feliz y contenta? feliz y contenta, gracias a Muy Dios. bien, muy bien. Luego tenemos ¿a quién me falta? Bueno, luego tenemos a Bastián. ¿Cómo estás, Bastián? Bien, aquí terminando una clase y entrando ahora a otra. Ahí está. Ok.
Bienvenido. Y tenemos a Franco Navarro. ¿De dónde eres, Franco? Hola Oscar, yo soy de Perú. De Perú. Sí, Ok, Perú, encantado. ¿De qué Lima. parte en Perú? Ah, Lima, de Lima. sí, de la capital. Ajá. Sí, Ok. un gusto, Oscar. Ok. Y bueno, luego tenemos algunos escuchando también. Una chica muy, muy hermosa escuchando. Que solo los que estamos en la reunión podemos ver su nombre. Así que saludos a mi hija, que se levanta tempranito para estar presente en este estudio también. Y digo tempranito porque aquí son las 4:12 de la mañana. La idea es de poder acomodarlo todo en aproximadamente una hora, máximo una hora y media si nos expandimos. Si encontramos muchas cosas, muchas joyas, pues y no nos entra la hora y media, pues lo que va a pasar es que nos quedemos con las ganas. ¿Ok? O que de esa manera nos anime a estudiar más. Un momentito. Ok. Bueno, necesitamos evidentemente las Biblias. Cualquier versión nos vale. Y vamos a empezar con una pequeña oración. Y al mismo tiempo lo que queremos es que estos estudios sean también capacitaciones que puedan ser reproducidas en su estructura para aquellos que escuchen en la casa. ¿A qué me refiero con ello? Esto es lo que tenemos ahora, es un grupo pequeño. Protegido del... Mira, ninguno necesitamos máscara porque no nos vamos a contagiar el uno con el otro. Entonces, lo que queremos es el primer programa, que era la primera señal en Juan 2, la primera señal, que es el milagro de la boda de Caná. La idea era de llegar luego también a concluir qué nos enseña esto del carácter de Dios. Entonces, una estructura reproducible que se puede hacer con cualquier estudio, con cualquier historia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, con cualquiera de los evangelios. Por ejemplo, en los seminarios Casas de Luz, en el modelo 2, el programa 5, ponemos una estructura básica, por ejemplo, para estudiar el libro de Marcos. Se lee la sección que vamos a estudiar, se lee un par de veces, tenemos otra persona que nos cuenta la historia en sus propias palabras y luego vamos básicamente por las preguntas: ¿qué cosas resaltan? ¿Qué cosas te han resaltado en la historia? ¿Qué cosas te han parecido nuevas? ¿Qué cosas simplemente escuchándolo dices: wow, he leído esto un montón de veces y no me había dado cuenta de este detalle? Cosas así. Entonces, eso genera conversación, genera que todo el mundo pueda estar aportando. Por eso que sentiros cómodos en abrir el micrófono y aportar. ¿Ok? Esto es un estudio, no es un sermón. Así que no me dejéis predicar, por favor. Entonces, y eventualmente lo que queremos es lo siguiente: si los evangelios, si el testimonio es el testimonio de Jesús y el testimonio de Jesús es la revelación del carácter de Dios, toda historia tenemos que tratar de llevarla al hecho de que ¿qué esto nos está mostrando de Dios? ¿De qué manera nosotros estamos ahora aprendiendo de Dios con esta historia? ¿Por qué esta historia está ahí? Y eventualmente es para nosotros aprender más del carácter de Dios. Entonces tenemos que guiar el estudio siempre a aprender del carácter de Dios. Porque esa es la función, ese es el testimonio, ese es el sentido de todas las profecías que hay aquí. De todas las profecías, y cuando hablo de profecías hablo de todas las predicaciones, de todas las historias, de todo aquello que está siendo expuesto y traído hacia adelante, traído a la palestra, podríamos decir. El propósito de la profecía o el espíritu detrás de la profecía es el testimonio de Cristo. Entonces, tenemos que tratar de llegar a las conclusiones en nuestras mentes. Wow, esto nos enseña de Dios en tal y tal y tal y tal cosa. ¿Ok? Con eso, habiendo dicho todo lo anterior, ¿qué os parece si empezamos con una oración? Ahora, cuando nosotros empezamos una oración en un grupo pequeño, no tenemos ni idea de quién está presente. Bueno, de hecho, aquí hay gente que les he conocido hoy. Entonces, yo no sé en qué relación tienen con el Señor. Entonces, si yo tengo a personas en un grupo pequeño y empiezo una oración
que es tan intrínseca, tan complicada, tan, tan litúrgica, si en mi oración es una oración totalmente litúrgica, con palabras grandes y conceptos teológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si aquí hay alguien presente que no, que recién está aprendiendo de Jesús o que quiere aprender de las parábolas o etcétera, va a decir, espero que no me pregunte a mí mañana que yo ore o que yo haga una oración o que rece, porque yo esas cosas no puedo hacer. Fíjate qué clase de cualificación se necesita para orar. Entonces es importante que entendamos lo siguiente, que cuando nosotros oramos estamos dando las gracias al Señor por su presencia, porque estamos estudiando la palabra escrita, porque su promesa ha sido que siempre va a estar con nosotros, porque cuando dice que entre 2 o 3 juntos Él va a estar en nuestro medio, así que Él está aquí, y lo bueno de eso es que yo he venido aquí a aprender. Yo he venido aquí a acabar esta hora y decir, wow, es increíble cómo el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque Raquel ha comentado algo, porque Celso ha comentado algo, y hemos entendido que el Señor nos está dando pequeñas puertas, pequeñas ventanas a cada uno de nosotros, y la estamos poniendo en el centro de la mesa para el beneficio de todos. ¿Ok? Entonces, yo he estado en grupos pequeños con una persona en ese grupo, que era la primera vez que estaba ahí, que para hacerlo, digamos, abierto a todos, hemos estudiado las parábolas, porque las parábolas en realidad tú puedes perderte un día en ese estudio y puedes y 3 semanas después vuelves, y como es una nueva parábola, pues tienes opinión. Puedes tener una opinión, te puede hablar a ti directamente. Entonces, una persona que llega allí por primera vez, escucha la parábola de Jesús por primera vez, todos estamos contribuyendo, y esta persona, que es la primera vez que ha escuchado del Evangelio, es la primera vez que ha escuchado de Jesús, ha escuchado una parábola y dice, oye, ¿y tendrá algo que ver con? Y suelta algo, y todos nos quedamos mirando como diciendo, wow, pues no lo habíamos visto esto. Porque el Señor es esa luz que ha dado luz a todo hombre que ha venido a este mundo. ¿Ok? Esto es lo que hace las parábolas. Las parábolas permiten que en tu grupo pequeño, gente que te diga, no puedo, este martes no puedo. Vale, no pasa nada, este martes vamos a estudiar esta parábola, si quieres la estudias tú en la casa. Pero el próximo martes sí puedo. Bueno, pues el próximo martes vamos a estudiar la otra parábola. Y puede entrar. ¿Ok? Así que eso es el beneficio de las parábolas también, para el beneficio de aquellos en la casa. Así que vamos a pedir bueno, Mili, no sé si te han saludado antes o si estabas antes en pantalla. Mili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas con todos. Hola, Oscar. Sí, ingresé antes y pude saludar a los que estaban. Ok, entonces, lo que quiero que hagas es que hagas una oración cortita, como se dice en el lenguaje del fútbol, cortita y al pie. O sea, el Señor está con nosotros porque hay más de 2 en su nombre. Entonces, reconocemos su presencia y básicamente el hecho de que también nos guía a toda verdad a través de su palabra. No hay mucha más ciencia. Es hablar con Dios como con un amigo. Así que Lili nos va a empezar hoy con la oración. ¿Qué te parece? Ok, está bien. Ahí donde estamos, inclinamos nuestros rostros. Ahí mismo. Querido Padre, agradecemos el privilegio que nos das de poder reunirnos para poder estudiar tu bella carta de amor. Danos, Señor, el espíritu que necesitamos para poder compartir tu palabra e intercambiar aquello que tú nos muestras. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, perfecto. Bueno, deciros que mi listado de parábolas, para empezar, empezamos con Juan 2. Y Juan 2, uno puede decir, bueno, Juan 2 no es una parábola, pero tiene componentes pedagógicos equivalentes a las parábolas. De hecho, en el libro de Juan, estrictamente hablando, no hay parábolas. Si habláramos de una manera estricta, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, no tiene parábolas. Lo que tiene son 7 señales, que le llama. Tiene 7 señales. 7 milagros, podríamos llamarlos.
¿Ok? 7 señales, 7 parábolas. Entonces, o sea, 7 señales, 7 milagros. Pero en realidad no tiene parábolas como puede tener Marcos o Lucas o Mateo. Entonces, ¿de qué manera el libro de Juan presenta las parábolas? Bueno, en realidad está presentando con historias reales, pero con niveles educativos. Y ya lo pudimos ver en Juan 2, con el milagro de las bodas de Caná. Así que vamos a pedir por un voluntario, el primer voluntario para leer la sección de hoy que se encuentra en Juan 4, del 46 al 54. Del 46 al 54. Uno que levante la mano. Ok. Tenemos a Larry. Larry levantó la mano. Entonces, si vamos a Realmente Juan. fue mi esposa, pero... Ok. Tú levantaste Realmente la fue mi mano por la esposa, esposa. Muy bien. 46. Ok. Entonces es Juan 4, del 46 al 54. Dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando ese funcionario oyó que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar a su hijo que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y milagros, no creeréis. El funcionario real le rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Respondieron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que esa fue la hora exacta en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó en él con toda su casa. Esta fue una segunda señal que hizo a Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Ok. Esta fue la segunda señal, porque la primera señal fue Juan 2, la boda de Caná. La primera señal nos estaba hablando no solo de la cruz, sino como aquellos que estaban presentes en ese estudio, mucho más. ¿Ok? Ahora, vamos a alguien que tenga una versión diferente y que se anime a leer. Ok, Majo. Majo. Bien, esta es nueva versión internacional. Dice: y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelva a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Tengo ahí como un pequeño comentario, una referencia que después puedo leer. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Y acá me ponen la referencia: la 1 de la tarde es la hora séptima. Claro, la hora séptima es la 1 de la tarde, la hora sexta es las 12 del mediodía. ¿Ok? No es que haya... ¿Ok? Entonces lo que tu versión ha hecho ha sido, en lugar de poner el número 7, que es el número que está puesto en el texto, le ha puesto el horario nuestro. ¿Ok? El equivalente a la 1 de la tarde. ¿Ok? Bueno, entonces, lo hemos leído 2 veces. ¿Ok? Esto también os sirve para vuestro estudio personal. Leerlo un par de veces, leerlo en alto, porque así de esa manera lo escucháis. ¿Ok? Y ahora necesito un voluntario que nos lo cuente a todos como si fuéramos niños de 5 años. ¿Quién es el voluntario que nos quiere contar la historia que hemos leído 2 veces como si fuéramos niños de 5 años? María Inés. Hablaba y no me daba cuenta que no me escuchaban. Ok. Estaba ahí gritando como loca. Ok.
Cuéntanos la historia. Bueno, Jesús decide volverse a Galilea y un oficial del rey se entera de que Jesús pasaba por ahí, estaba cerca, y decide salir a su encuentro y a rogarle, por favor, que sanara a su hijo. Y Jesús le dice que bueno, que lo iba a hacer, que si él no veía el milagro no iba a creer, y le dijo, ve tu hijo, y el hombre le insiste que vaya con él. Y entonces Jesús le dijo, ve, que tu hijo vive, que se sanó, y el oficial creyó en las palabras de Jesús, así que se volvió, y cuando está llegando, los siervos salen al encuentro de su amo, del oficial, y le dicen que su hijo estaba bien, y entonces el oficial les preguntó que cuándo había empezado a mejorar, y entonces le dicen ayer a tal hora, y entonces el oficial se da cuenta que en ese horario era cuando Jesús le dijo, ve que tu hijo vive, ¿no? Y entonces, bueno, creyó él y toda su familia. Ujú. Ok, ok. Tal vez alguno de vosotros dice, ok, vale, ya está. Si no, no entiendo yo. Vale, pues eso es lo que ocurrió. Yo tengo escalofríos por el cuerpo, así que quiero ver, en vuestro caso, empezar a estar rápidos con el micrófono. ¿Qué es algo nuevo, algo interesante, algo curioso, algo que en el texto os ha saltado así, ¡pum!, os ha saltado a la cara desde el texto y que empecemos a compartir? ¿Quién es el primero que quiere compartir? Algo que ha saltado del texto. Ok, María Inés, sí. Yo siempre leí los evangelios y leí a Cristo con lo que yo creía de Dios, o cómo era Dios conmigo, y a Jesús como que le ponía también ese carácter como que, ay, otra vez ustedes, y otra vez y no creen, y bueno, voy a tener que hacer esto porque si no, no creen, ¿no? Entonces Jesús dice que le dice, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Yo siempre leí ese versículo como diciendo, bueno, tengo que hacer milagros porque si no, no crees en mí, como un reclamo, ¿no? Siempre lo leí así. Y bueno, esta vez me di cuenta que Jesús siente compasión por él, siente amor por ese hombre, ve la desesperación de su hijito. Acá en una de las versiones leía que dice mi chiquillo, ¿no? Decía, por favor desciende y sana a mi chiquillo. Entonces, y que Jesús le dice, y el hombre que le dice, por favor vení, como que ni siquiera estaba escuchando lo que Jesús le decía, yo imagino, era tal su desesperación de padre, y Jesús ve eso, y con amor y con ternura le dice, te voy a mostrar para que veas y creas, para como tranquilizándolo, así ¿no? Como, quédate tranquilo, mirá lo que va a pasar, una cosa así. Y evidentemente es así, porque cuando Jesús le dice, ve que tu hijo se sanó, él creyó, porque Jesús le dio esa confianza, ¿no? No es que le recriminó, ay, bueno, si no ves, voy a tener que hacer esto porque si no, no vas a creer en mí, ¿no? Así que bueno, eso fue nuevo para mí. Me doy cuenta que siempre he leído tan mal la Biblia, o que he entendido mal. Perfecto. Así que, ¿qué más qué podemos añadir a lo que ha dicho María Inés, o qué ha saltado del texto a vosotros, al resto? ¿Quién es el siguiente en comentar? Ok, tenemos ahí, bueno, a abrir el micrófono, Johnny y Majo. Y luego tenemos a Tati y Larry. A mí respecto a lo que decía María Inés,
También, bueno, también, digamos, había caído en el mismo error antes, y me parece como que él lo dice más tipo, como diciendo, viste que él viene y le dice, por favor, ¿te imaginás la escena? Le dice, por favor, mi hijo está muriendo, o sea, te necesito, yo sé lo que hiciste, sé que lo podés, y es como que Jesús, imagínate que le dice, no, para, igual ya lo tenía planeado hacer, porque si yo no hago señales, o sea, si yo no hago milagros, la gente, o sea, ustedes, como siendo los seres humanos, la gente no va a creer, así que no te preocupes, no me lo tenés que pedir tanto, o sea, yo ya te lo voy a hacer, no te hagas problema. Con esa sonrisa, tipo, con una sonrisa así como diciendo, no te preocupes. Por otro lado, también La séptima hora. sí, me llama la atención por qué hace hincapié en la hora. O sea, si bien él lo pregunta, pero me parece como que, me está pareciendo como que él lo pregunta, como diciendo, no sé, llega a la casa y dice, ¿y pero a qué hora? O sea, como diciendo, ¿en qué momento empezó a mejorar? Y ellos le dicen, sí, a esta hora. Y él ata cabos y dice, pero a esa hora yo estaba justo ahí y él me dijo que tu hijo vivía. Me llama la atención porque está registrado justo la hora. Y la hora que era. Claro. La hora, que no es un particular. Claro, la séptima hora. Hasta ahí. Claro que, por ejemplo, en la versión la nueva internacional, cuando nos quiere hacer un favor y nos dice era la 1 de la tarde, en realidad nos está haciendo un desfavor. Debería poner la séptima hora en el texto y luego poner en el comentario de al lado, poner eso a nuestro horario equivale la 1 de la tarde, para que nosotros no pensemos que era las 7 de la noche. Y que nos ayude así, pero dejar la séptima, porque el número 7 habla. En la Biblia el número 7 habla, es completado. En la séptima hora es en la hora de que todo es completado, su hijo es sanado. Ok, yo de momento no voy a poner más, lo voy a dejar ahí, porque voy a dar paso a Tati y Larry. Yo vi algo que no había visto como en particular cuando había leído, pero veo que se repite en el resto de las también como historias que cuentan la Biblia, y es que dice que él era funcionario del rey, o sea, como que da siempre lo que la persona hacía o su cargo. Digamos, atrás habla de la mujer samaritana, y dije, la mujer samaritana, no se pudo haber dicho el nombre, ¿no?, de la persona, pero es como el cargo, no sé por qué le da importancia a eso. Ese era mi aporte, pero... A mí me parece que de Canaán a Capernaum había una distancia no tan larga. O sea, mencionaba ahí, creo que en el comentario, que eran como 25 kilómetros. O sea, si eso fue la séptima hora, el padre podría haberse ido de una vez de ahí a donde su hijo, pero esperó todo un día que sucediera. Prácticamente fueron, no sé, de 1 a 1 para que llegara hasta el otro lugar. Y pues aun cuando él no sentía o sea, no creía, porque él creía era por señales, en su corazón ya después lo sintió y pasó toda una noche, no sé en qué, el padre, pudiendo haber llegado de Canaán a Capernaum en 5 horas. Esa fue la parte que me pareció como diferente, que no había visto. ¿Cuándo creyó el padre? ¿Cuándo creyó? En el momento que habló con Jesús, cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Ajá, el padre creyó, pone aquí en el versículo 49 y 50, dice, el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Entonces, él creyó, ¿ok? Él creyó, tu hijo vive, cuando Jesús lo dijo. ¿Ok? Luego lo vio, pero primero lo creyó. Fíjate en el 53. El padre entonces entendió que aquella hora, la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vivo, y creyó él con toda su casa. Es como que hay dos creyós. Creyó cuando Jesús lo dijo y creyó cuando después lo vio. ¿Os dais cuenta? Hay dos creyós.
Hay dos tiempos del creer. ¿Ok? Pues, ¿Sí? sí, a mí me llamó la atención eso, que él creyó de esa manera a la palabra de Jesús cuando le dijo, ve que tu hijo vive, porque él pensaba que Jesús tenía que descender con él a la casa para que lo tocara y lo sanara. Esa era su fe, podríamos decir así, que tenía que Jesús ir y tocar a su hijo, pero Jesús le dice con la palabra solamente, ve que tu hijo vive. Y yo digo, esa palabra que dijo Jesús habrá sido con tal firmeza que él creyó en ese momento, pero yo lo veo como que él creyó en un 90 o 90%, porque después cuando llegó a la casa y los siervos le dijeron que su hijo había sanado, él lo primero que dice fue, ¿a qué hora fue? O sea, como para confirmar. Y cuando vio, o sea, cuando le contaron que la fiebre de su hijo había desaparecido, en ese momento no es que comenzó a irse la fiebre, sino que en esa hora la fiebre se fue totalmente. Ahí yo creo que su fe creció mucho más de lo que había comenzado a hacer en ese tiempo, en ese tiempo de camino a su casa para mí. Y en algunas versiones dice... Entonces, Priscila, ¿la fe puede crecer? Para mí sí. Claro, desde un grano de mostaza a un árbol. a un arbusto grande. Entonces, ¿cuándo tenía fe? ¿Antes o después? En ambos casos, ¿no? En ambos casos, sí, en ambos casos. En ambos casos creyó. Pero la fe... fue creciendo. Crece. La fe sigue creciendo. Ok. Sí. ¿Cuántos reyes en la historia? 2. 2, ¿no? Sí. Porque este oficial es oficial ¿de quién? Del rey, creo que es Herodes. Ya, pero no va a donde Herodes para que le sane Herodes el niño, ¿no? No, va a Jesús y le pide que lo sane. Al otro rey. Va al otro rey. Y está sobre todo. El rey, o sea, él es siervo de uno de los reyes, pero se va al otro rey a que el otro rey lo sane, ¿no? Porque de Jesús se llama de que es Señor de señores y Rey de reyes. Sí. Okay, de hecho, eso es lo que pusieron en la cruz. Rey de los judíos. Quiero que empecemos a mirar lo siguiente. Cuando estudiamos el capítulo 2, el que hace el llamado para que el vino, o sea, el vino se cambie, digamos, el mejor vino y llegue al final, si os acordáis, los que estaban en el estudio, el que hace el llamado tiene que ser el novio. El novio es el que hace el llamado para, ahora ya han pasado los días, ya todos están borrachos, oye, hace una señal y con esa señal empiezan a distribuir el vino más barato. El que hace el cambio es el novio, pero en la historia el que hace el cambio es el novio. ¿Cuántos novios en la historia? 2. El novio de esa boda y luego el novio que es Cristo. Él es el que hace el cambio. ¿Cuántos reyes en esta historia? 2. Porque uno es siervo de Herodes, pero se va al otro rey para el milagro. Cuando tenía el problema, se va al otro rey con el milagro. ¿Ok? Siempre hay la exposición. Cuando nosotros estamos en toda historia que muestra Jesús, siempre hay 2 exposiciones. Hay 2 líneas paralelas. Está la línea del árbol del bien y del mal. Está la línea del lado oscuro y luego está la luz que nos está tratando de mostrar continuamente Jesús. Jesús continuamente nos está tratando de mostrar una luz. ¿Okay? Es como la historia de ese joven que había fallecido y estaban saliendo del pequeño pueblo con todos, con el cofre, con el muerto, etcétera, etcétera, y la mamá que era viuda y él era su único hijo, etcétera, y tú tienes la comitiva de muerte por un lado y por el otro lado viene Jesús con sus discípulos. Es como que viene la luz en oposición a la oscuridad. Siempre hay 2 cosas paralelas en toda historia porque es el que viene con luz a abrir la oscuridad. Entonces hay presencia de oscuridad
que Jesús está tratando de romper. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera contribuir? Vamos, una de las cosas que hacemos con toda parábola o con elementos de parábola, ¿ok? Son identificar los elementos. Entonces tenemos a Jesús, tenemos mención del rey, mención de Herodes, ¿ok? Por lo menos mención. Tenemos este oficial, tenemos los siervos que vienen a decirle buenas noticias. Esa palabra viene de la palabra evangelio. Cuando salen, les van a decir la buena noticia. ¿Ok? Tenemos evidentemente al padre y tenemos al hijo con mucha fiebre, ¿no? Eso es lo que le pasa al hijo. Tiene mucha fiebre. Está ardiendo el pobre. ¿Alguna vez habéis visto? A ver, Ayelen. No, yo quería comentar algo sobre los siervos, que me llama la atención que tanto en esta historia como en la anterior de las bodas de Caná, es como que los siervos tienen una visión de la historia muy privilegiada, porque son los que ven el milagro como en vivo y en directo. Ellos fueron los que vieron al hijo sanarse, y en el otro caso, ellos eran los que sabían de dónde había venido el agua, de dónde había venido el vino, y qué era lo que había sucedido en ese proceso, ¿no? Y en esto también es como son los siervos los que salen a contarle lo que pasó. Si bien los otros son los que estuvieron con Jesús, pero es que los siervos son los que vieron el milagro, vieron la hora y después además comprobaron que era la misma hora por el testimonio del otro. Y como me llamó mucho la atención eso, en lugar de los siervos, es como, qué lindo ser el siervo, porque ve el milagro en vivo y en directo. Sí. ¿Alguien le ha llamado? Así es, los siervos privilegiados. ¿Alguien le ha llamado la atención el hecho de que esto ocurra nuevamente en Caná? Sí. Porque otra cosa es que él venía de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y bueno, cuando está ahí en Galilea, todos los galileos que habían estado en Jerusalén y habían visto lo que hizo ahí, quizás querían hacerlo rey cuando vieron todas las cosas que él hacía. Y bueno, también me llamó la atención que nombra mucho el tema de los días, ¿no? Dice, 2 días después sale de allí, de Jerusalén, y sana al hijo de este hombre. Lo entiendo yo, no sé si lo estoy entendiendo mal, como que en el tercer día su hijo vive, ¿no? Porque dice al día siguiente. Eso también me llamó la atención. O sea, al tercer día, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. No sabemos si fue el hecho de que 2 días después de estar allá. Recordar que hay un montón de historias que van paralelas. Sí. Si veis, por ejemplo, en el capítulo 3, tenemos a Nicodemos, hombre, varón, respetado a la noche. Si veis capítulo 4, tenemos samaritana, llamada prostituta, en mitad del día. Sí. Mujer, sin reputación, en mitad del día. ¿Veis ahí los contrastes? Oscuro, oscuro pero honorable. Destituida, pero en mitad del día. Uno hombre, otra mujer. Ok. Entonces esos contrastes están llevados paralelos. Hay un montón de... La luz y la oscuridad continuamente está en los evangelios. La luz y la oscuridad continuamente están batallando. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que salta, que resalte? ¿Sabes a qué me hace acordar de esta historia también? A la del centurión. Particularmente, justamente 2 personas con un puesto que yo creo que es parecido, fueron las 2 personas que su milagro fueron a distancia, por decirlo de alguna forma. Y no olvidemos lo que dijo Jesús del centurión. O sea, es como que personas con un alto cargo se terminan humillando ante Jesús. Y eso, o sea, les hace ver, o sea, es como lo que nos pasa a todos, nos hace ver cómo estamos, nos humillamos, él te dice no pasa nada, está todo bien, ya está, ya hice todo, y ya te di todo lo que te tenía que dar. Y vos confías en él, y él vuelve a su casa, y comprueba que lo que le dijo Jesús es así. Y no solo lo curó al hijo, sino que le llevó salvación a su familia. Y Jesús siempre hizo eso, cuando salió. Claro.
sanaba Porque a todo nivel. si toda la casa cree y creyó el que él con toda su casa. Ok. ¿Qué hubiese pasado? O sea, lo que están certificando en realidad es lo siguiente. Están certificando que cuando Jesús habló 24 horas antes, tu hijo está sanado. ¿Ok? Cuando dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En ese momento, lo que están certificando es que esa palabra es verdad. Él la cree en ese momento y luego la certifica que la palabra es verdad. ¿Ok? Entonces, la certificación de esa palabra ocurre con lo que, o sea, es en relación a lo que ha ocurrido 24 horas antes. Que aquello que ocurrió 24 horas antes, que aquello que él dijo 24 horas antes era verdad. ¿Ok? Esto para mí es muy importante por el hecho de que muchas veces como cristianos estamos esperando, estamos nosotros en la sección de el camino a ver a nuestro hijo. Ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos en la sección, en el camino de ver a nuestro hijo. O sea, nuestro hijo está enfermo, el Señor ha dicho, nuestro hijo vive, y estamos en la sección de ir a ver si es así. Nosotros en muchas cosas no hemos llegado a esa zona. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros miramos a la cruz, vemos que la cruz, Jesús dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos crucificaron a Jesús? Todos nosotros. Ese perdón viene para todos nosotros. ¿Ok? Cuando Jesús dice, está acabado, eso de estar acabado lo vamos a certificar. En el libro de Apocalipsis se certifica justo al final. Cuando ya todo está acabado, cuando ya la nueva Jerusalén está puesta, cuando todo ya está acabado, pues fíjese, está acabado. Pero ¿sabes lo que nos va a llegar a nosotros? Es la palabra de estar acabado a la cruz. La palabra que fue dicha antes. O sea, lo que vamos a estar en la nueva Jerusalén, lo que vamos a ver nosotros en la nueva tierra, la sanación que vamos a ver de nuestros hijos, la sanación que vamos a ver de etcétera, 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 eso lo vamos a certificar. Ese está acabado de entonces, simplemente nos va a llevar al está acabado cuando lo habló en la cruz. Cuando el Padre ve que su hijo ahora está sano, le lleva la palabra cuando Jesús dijo, está sano. O sea, cuando nosotros leemos en 2 de Pedro que por sus heridas hemos sido sanados, muchos de nosotros estamos en ese caminar de crecer en fe hacia ver cuando las heridas sean sanadas. Pero Jesús ya ha dicho, tus heridas han sido sanadas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Nosotros estamos en el proceso este de ir a ver si lo que Él ha dicho se cumple o no. Pero si tenemos fe en lo que Él ha dicho, estamos en el proceso en el cual, en el camino para verlo, seguimos confiando en lo que Él ha dicho. Por eso Él nos está diciendo, a menos que veáis, no creeréis. No está diciendo necesariamente que por eso no voy a hacer más que daros señales y señales y señales, porque Jesús en realidad decía, no, tienes que creer porque yo lo he dicho. Tienes que... lo otro es una certificación. Cuando tú lo veas, vas a preguntar, ¿y esto por qué? Cuando tú estés en la nueva tierra y estés en la nueva Jerusalén y escuches las palabras, wow, está todo completo, todo está acabado. ¿Sabes dónde te va a llevar? A cuando Jesús lo dijo, a la cruz. Ahí lo dijo. Y vas a certificar que la cruz es la palabra de Dios que te ha dado esto. El perdón de los pecados,
la restauración de todo aquello que fue perdido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis lo que quiero decir con esto? Nosotros estamos en el periodo de verlo. ¿Por qué? Porque en estos momentos va a haber gente que todavía tienen a sus hijos enfermos, todavía tienen a sus esposas enfermas, todavía tienen a sus padres enfermos, su papá está perdiendo la mente, su mamá tiene diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que está en ese proceso. Entonces, ¿cómo yo creo si no veo? Pues que la historia me está diciendo, cree porque él dijo. Eso es lo que la historia me está diciendo. Y cuando lo veas, ok, ¿cuándo lo veo? En lo que le llama en Mateo 10, en la regeneración de todas las cosas. Ahí Cuando vas a llega a darte su cuenta casa. que... ¿Perdón? Cuando el padre llega a su casa, ahí lo ve. Cuando llegas a la casa, ahí lo ves. Yo tengo dos preguntas, ¿puede ser? Sí, un momentito, Johnny. ¿Puedes expandir en eso si quieres, Bastián? O si no, expando yo. Porque a mí me llegan escalofríos.